el transhumanismo que se viene, que de alguna manera está ahí en gestación. Ahora uno se preguntará, ¿qué es el transhumanismo? Bueno, el transhumanismo es un movimiento ideológico que defiende la mejora de las capacidades físicas, intelectuales y psíquicas del ser humano mediante el uso de la tecnología y métodos científicos. Los defensores de este movimiento ideológico, filosófico y hasta, diría, religioso espiritual, aducen que pueden mejorar al ser humano mediante el uso de la tecnología y ciertos dispositivos. Pero aquí viene la primera pregunta, ¿no? ¿Será que realmente es así? ¿Que este movimiento ideológico tiene la intención de mejorarnos o solamente modificarnos? Voy a empezar por la primera revolución industrial. Fue en el año que más o menos arranca, ¿no? En el año 1760 a 1840, que llevó a la mecanización y a la división del trabajo. A partir de aquí surge el capitalismo, ¿no? Como sistema predominante, y años después, varios años después, surgía el comunismo, ¿no? Denunciando las desigualdades que generó o que generaba el sistema capitalista y viceversa, ¿no? Por supuesto, el capitalista denunciando al sistema comunista. La segunda revolución industrial, entre 1880 y 1920, es cuando se manifiesta el auge de la electricidad, el transporte, las comunicaciones a distancia, ¿no? Todos estos progresos que fueron dándose, ¿no? Se creía mucho en este progreso que era más bien material, en lo sociológico, en lo tecnocrático, etcétera, etcétera, ¿no? Fue una auténtica revolución en aquella época. Luego, la tercera revolución industrial se da más o menos a partir de los 70, de 1970, con la digitalización y automatización económica de producción, la revolución de las tecnologías en comunicación e informaciones, la globalización, etcétera, etcétera. Y todavía, en cierto modo, seguimos sintiendo los cambios y la influencia de esta revolución. Por ejemplo, lo vemos con Internet, ¿no? Internet ha sido una herramienta absolutamente revolucionaria. De hecho, también los celulares, etcétera. Este materialismo y el bienestar que proporcionan las nuevas tecnologías fueron moldeando a ese ser humano, transformándolo en un ser más materialista y utilitarista. La ciencia, al mismo tiempo, se va convirtiendo en una religión y la va reemplazando poco a poco, como estamos viendo, por ejemplo, con el cristianismo, cada vez menos adeptos y cada vez el ateísmo tiene más adeptos, ¿no? Ese progreso que se nos ofrece está manejado y controlado por cierta gente donde promueve una agenda clara, la agenda globalista progresista. Y esta plataforma incluye gente tanto de izquierda como también de derecha. Por ejemplo, gente obsesionada con los valores de mercado y la economía de mercado, la reducción del hombre de pasar a ser un ser completo a un hombre economicus que toma decisiones racionales para aspirar a una libertad mediante una especie de hiperindividualización, con lo cual ahí comenzamos a vislumbrar un componente sustancial de disolución social. Esta idea de progreso ha sido diseñada para ser aplicada a todas las personas, sea de un lado o del otro. No se vaya a creer que son o todos de derecha o todos de izquierda. Todo esto se mezcla y ambos extremos son ateos y rechazan, como dije antes, cada vez más la religión. La ciencia y la tecnología, sin dudas, son sus principales herramientas. Al mismo tiempo, la élite
promueve la idea de que nosotros, los seres humanos, somos una plaga, que destruimos el medio ambiente, algo que es absolutamente cierto, ¿eh? Pero lo curioso es que ellos, que han diseñado este sistema, no se incluyen en la plaga y son los principales promotores de la destrucción. Entonces, como no se incluyen, tienen que hacer una guerra contra la población. Y a partir de esta agenda ambientalista surgen las otras, como por ejemplo la agenda del aborto. Porque al universalizar el aborto, logran reducir y controlar a la población, que es uno de los objetivos principales de esta agenda global. Según el abogado, investigador y escritor español César Vidal, desde 1980 hasta la fecha, es decir, desde que se legalizó el aborto prácticamente en todo el mundo, algunos un poco más, otros un poco menos, sobre todo en el mundo occidental, escucha esta cifra, se han asesinado a 1.400 millones de niños. Eso equivale a la población entera de la República Popular de China. En España, solo por poner un ejemplo, ¿no? Según el Ministerio de Sanidad, en 1985, cuando se legaliza el aborto, fueron 484 casos. En 1987, 2 años después, la cifra ascendió a 16.216 abortos. Y en el 2011 hace un pico máximo de 118.359 casos por año. Y luego, ahora debe ser una cifra que se estabiliza más o menos en 100.000 abortos por año a día de hoy, ¿no? Luego está la agenda de género, que también busca confundir a los niños y a los más jóvenes para distorsionar su sexualidad, lo que conlleva naturalmente a una distorsión de las funciones sexuales, buscando de algún modo disminuir las posibilidades de procreación. Sabemos, por ejemplo, que las relaciones homosexuales no dan descendencia y por eso de ahí su promoción. Si sumamos la agenda LGTBI, la agenda feminista que bajo esta suerte de falso empoderamiento de la mujer busca establecer una especie de coraza para evitar esa interacción del hombre, el enemigo que es el hombre, y lo enfrenta agresivamente hacia él, podríamos entender que todo esto apunta a un mismo objetivo, es decir, limitar el crecimiento poblacional y generar división y destrucción hacia el concepto de familia tradicional, que es absolutamente enemiga de esta agenda. Hay más agendas, como el multiculturalismo, promovido en partes intencionalmente para destruir el concepto de Estado-nación, las fronteras de los países y también el concepto de soberanía, que de alguna manera tiende a erosionar lentamente el sentimiento de patriotismo nacional para que el globalismo penetre cada vez más en un mundo sin fronteras. Y así las corporaciones multinacionales y el libre mercado, que está tan en boga y tan de moda en los canales de televisión, sobre todo cómo se lo promociona, pueden asaltar económicamente al mundo entero e imponer su agenda progresiva. Luego está la agenda animalista, que busca relativizar la vida de los seres humanos y equipararla con la de los animales. Obviamente a mí me encanta que se intente defender a los animales, pero hay un dato que no deja de ser curioso, que en algunos casos, por ejemplo, los animales tengan incluso más derechos que los seres humanos. Veamos los siguientes casos. En España, si uno daña un nido de águilas, destruye sin querer los huevos de esta especie animal, o los cachorros de un lince, ¿no? O de algún animal protegido, puede significar ir a la cárcel. Y no está mal, ¿eh? No me parece que esté mal. Sin embargo, no es un delito destruir un feto en el útero materno humano.
Es decir, en España, por ejemplo, es mejor ser un águila en estado embrionario que un niño, porque tenés más derechos y estás más protegido por la ley. Para imponer esta agenda progresivamente, utilizan, lógicamente, a los medios de comunicación e introducen un lenguaje adecuado como método de disuasión y como herramienta política para paliar cualquier protesta o rebelión que pueda surgir. Hablan de tolerancia, de inclusión, de justicia social, de diversidad, de discriminación, etc. Utilizan el lenguaje para hacernos creer una cosa cuando sus intenciones son completamente distintas. Todo aquel que ose interponerse a esta agenda será tildado de fascista, de medieval, de cavernícola, de nazi, de homofóbico, etcétera, etcétera. Paralelamente a esto, y de la mano de estos cambios a nivel social, se están llevando a cabo desarrollos tecnológicos. Uno de esos desarrollos es la biotecnología, que apunta a la fabricación y modificación de seres vivos con fines comerciales. Por ejemplo, ya sabemos la modificación genética de los alimentos transgénicos, los biofármacos, los biocombustibles, y una de las técnicas implementadas en este avance tecnológico es la famosa, ya a este punto, técnica CRISPR, que permite modificar nuestros genes. El año pasado, hace unas pocas semanas, o sea, en el año 2020, Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier ganaron el Premio Nobel de Química por este descubrimiento. Esta técnica permite sacar genes malos que puedan producir enfermedades y poner genes buenos. En cierto modo, si vamos al caso, podríamos decir que esto nos permitiría ser algo así como dioses. Porque si bien podría combatirse alguna enfermedad cambiándoles el gen, y sería desde ya algo grandioso, también podrían fabricarse, ¿por qué no?, personas con códigos genéticos a pedido. O sea, podría programarse a una persona en laboratorio, con lo cual el azar y la naturaleza quedarían de lado. O podrían incluso mezclarse genes entre especies. Otra tecnología que se está desarrollando a grandes pasos es la tecnología artificial, que no es otra cosa que la imitación de la inteligencia humana. Hoy por hoy ya tenemos cámaras que a través de escaneos ya permiten saber quién es uno. Pero no solo eso, también pueden determinar nuestro estado de ánimo, cómo caminamos y hasta nuestra orientación sexual con un nivel de precisión asombroso. También podríamos hablar de los drones, también de los automóviles autónomos que está fabricando Tesla de Elon Musk, autos inteligentes que se manejan y hasta estacionan solos, o también estos programas que tienen algoritmos para hacer transacciones comerciales en la bolsa, comprando y vendiendo acciones de manera virtual. Son los famosos llamados traders comerciales. De modo que ya no se necesitan a las personas para este fin. Se puede programar un algoritmo y simplemente apretar un botón. También podemos hablar de la nanotecnología, en la que se pueden fusionar átomos orgánicos e inorgánicos, fusionar átomos de carbono, fusionar elementos de vida con elementos minerales. ¿Y qué hay de la robótica? Los robots en los últimos años han adquirido habilidades que tiempo atrás eran impensadas. Los trabajos que están haciendo Boston Dynamics, que trabaja paralelamente con DARPA, que es el Departamento de Defensa de Estados Unidos. ¿Para qué? Para desarrollar robots con fines militares, lógicamente. Podríamos pensar
en drones que tengan armas, o ¿por qué no en Robocops? Podemos mencionar también el Instituto Tecnológico, The Institute Technology, que está desarrollando prótesis inteligentes en el que sus circuitos están conectados a los nervios. Como, por ejemplo, vemos el caso de Hugh Hare, en el que puede mover sus pies mecánicos con impulsos cerebrales, ¿no? Esta persona perdió sus piernas en un accidente que tuvo y se implantó estas prótesis y puede mover sus pies utilizando simplemente su pensamiento, sus impulsos cerebrales. Un avance extraordinario, ¿no? Bueno, todas estas tecnologías y otras más son tecnologías convergentes que pueden hacer aplicaciones conjuntas. Ahora bien, uno se preguntará, ¿y qué me estás queriendo decir con todo esto? ¿Cuál sería el punto? El punto es que, según esta agenda progresista y tecnológica, nos ofrecen, a través de estas reformas, una suerte de paraíso terrenal. Este señor Klaus Schwab, que es el CEO del Foro Económico Mundial, declaró en la revista Foreign Affairs que estamos en la cuarta revolución industrial. ¿Se acuerdan que hace unos minutos he mencionado las tres anteriores, no? Bueno, ¿cómo define este señor a esta cuarta revolución industrial? Él la define así: la fusión de sistemas biológicos, tecnológicos y digitales. ¿Qué le parece? La fusión de sistemas biológicos, tecnológicos y digitales. O sea, en pocas palabras, nos está diciendo que estas tecnologías no nos va a cambiar lo que nosotros hacemos, sino que nos va a cambiar a nosotros como humanos. Es decir, se está pensando en aplicar la tecnología directamente en los cuerpos humanos. Es decir, que según los ideólogos de este movimiento, ya no serás más un humano. Serás un ser moldeable y mitad humano y mitad robotizado. O sea, un ser controlable. Y me gustaría meterme un poco más de lleno en este meollo para mostrar qué es lo que hay detrás y cuál es su verdadera finalidad. Y aquí empezamos a hablar del transhumanismo. Previamente, todo esto que ustedes escucharon fue una especie de introducción. Voy a contar un poquito la historia y de paso develar qué es lo que hay detrás. Se funda en el año 1998 por iniciativa de un economista sueco llamado Nick Bostrom, profesor de la Universidad de Oxford, y también por un tal David Pearce, que es un británico, que el mismo año funda la Asociación Transhumanista Mundial. Uno se preguntará, bueno, ¿pero con qué propósito? Así lo definen ellos: mejorar las capacidades físicas, cognitivas, intelectuales e incluso morales mediante la aplicación de tecnologías al ser humano. Entonces, ¿qué es lo que proponen? Una superlongevidad, una superinteligencia y un superbienestar. Con respecto a la superlongevidad, están haciendo lobby para declarar a la muerte como una enfermedad. Ellos dicen que van a utilizar la tecnología para alargar la vida e incluso, quién sabe, dicen ellos, sino más bien para lograr generar la inmortalidad. Ya se han hecho experimentos en ratones que mediante la técnica CRISPR pudieron alargar la vida de estos ratones a más del triple e incluso en algunos casos al cuádruple. Es decir, de 6 meses de vida promedio que tiene un ratón, la llevaron a casi 24 meses. Tal vez en los humanos, teorizan, podrían alargarla hasta 250 o 300 años, e incluso un poco más.
Ellos dicen que este proceso darwiniano de evolución es un proceso cruel que lleva tiempo, que los más fuertes harán desaparecer a los más débiles. Entonces dicen, vamos a aplicar estas tecnologías convergentes para extender este proceso evolutivo, de modo que ya no dependamos de la naturaleza, sino que la dominaremos y tomaremos el control nosotros de nuestro propio destino. Bueno, con respecto a la superinteligencia, dicen, vamos a fusionarnos con máquinas, implementaremos chips dentro del cuerpo humano. Y aquí pregunto, ¿la famosa marca de la bestia que la Biblia menciona? ¿Será que llegaremos a ese extremo? Hay una corriente dentro del transhumanismo llamado posthumanismo, dirigida por Nick Bostrom, que plantea que incluso en algún momento ya no será necesario, escuche bien, no será necesario tener un cuerpo físico, sino que podríamos ser un conjunto de información en el que podríamos subir nuestros pensamientos a una nube virtual y en la que podríamos ser una gran inteligencia colectiva, mitad humana y mitad robot. ¿Qué me dice? Y la última, el superbienestar. ¿A qué se refiere, por ejemplo, David Pearce con el superbienestar? Plantea un imperativo hedónico, es decir, modificarnos genéticamente para aspirar a estar súper bien. Hay que olvidarse del dolor, del sufrimiento, hay que deshacernos de esos genes que nos hacen agresivos, que nos hacen violentos, que nos hacen celosos, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando analizamos este tipo de perspectiva y la ponemos en una balanza, lo que podemos percibir fácilmente es que se está buscando literalmente la deconstrucción del ser humano. Traducción de deconstruir es igual destruir, por lo menos en mi diccionario, ¿no? ¿Destruir qué? Destruir al Homo sapiens para su conversión ¿a qué? Al Homo Deus, o sea, al hombre Dios. Ahí vemos el libro de esta persona que lo escribe, que dice abajo una historia corta del mañana. Interesante, ¿no? Y aquí vemos al autor. El autor de este libro, que es un promotor del transhumanismo, se llama Yuval Noah Harari. Es un historiador judío que ha sido presentado como un gran visionario. En realidad, creo yo, es un gran, pero gran agente de la élite. Ahora, ¿dónde está la trampa del transhumanismo que se viene? Ellos dicen que nos van a mejorar. ¿Y cómo saben ellos que nos van a mejorar? ¿No sería tal vez un poquito más apropiado decir que nos van a modificar? Y si nos van a modificar, ¿acaso esa modificación no podría ser mala? Parecería que es una cuestión de fe. Los transhumanistas, casualmente, son ateos radicales y rechazan el cristianismo porque el cristianismo dice que somos figuras creadas a imagen y semejanza de Dios. Ellos no quieren esa imagen y semejanza a Dios. Ellos quieren deshacerse del Homo sapiens. Ellos aspiran en su imaginación a crear seres perfectos, seres que obedezcan y que no causen problemas, que sean esclavos y se comporten como tales. Los transhumanistas hablan de tecnología, pero también de moral, y para progresar moralmente, según ellos, es necesario romper con los valores absolutos, ya que estos son un freno. ¿Por qué? Muy sencillo, porque, por ejemplo, bajo valores absolutos, en tradición judeo-cristiana, matar al ser humano es algo que no debería hacerse nunca. Entonces, ¿qué es lo que convendría hacer? Relativizar al ser humano. Tenemos que volverlo una masilla, que se pueda moldear, que se pueda modificar. ¿Modificar a qué? A nuestro deseo, rechazando los límites que nos ha impuesto la naturaleza o el mismísimo Dios.
Entonces, lo que encarna esta agenda progresista globalista es el relativismo absoluto. Todo es relativo. Por ejemplo, el sexo es relativo. Ya no hay hombre y mujer. Tenemos géneros. Cualquiera puede construir el género que se le plazca. Cualquiera puede autopercibirse como quiera. Podría incluso haber tantos géneros como personas. Hay países como España que ya han reconocido 37 géneros y algunos afirman que ya hay más de 100 géneros. Tal vez la clave fundamental para destruir los principios morales del ser humano y de nuestra sociedad, que es la base de todo, es el aborto. En el momento que se aprueba el aborto, todo cae y todo se desmorona. Caen todos los principios morales en el cuales se fundamentó la civilización occidental. ¿Por qué? Porque el aborto no significa otra cosa que la transición del ser humano de sujeto de derecho a objeto. Objeto de comercialización, objeto de experimentación. Y justamente lo que el transhumanista busca es experimentar con el ser humano. Podemos buscar algunos ejemplos de ello. Hay muchas personas llamadas biohackers que en sus casas ya están trabajando con herramientas CRISPR para modificar genéticamente a seres vivos. Por ejemplo, cambiar pigmentos y hacer ranas fosforescentes, mejorar las cualidades de sus perros. Otros incluso se aplican las técnicas en sí mismos. Entonces, vuelvo al tema del aborto. A partir de esta base, lo que se busca es permitir que los seres humanos pasen a ser un objeto de consumo, y lo que nos va a permitir esa modificación son las tecnologías convergentes. Por ejemplo, ya se sabe que en Estados Unidos se puede experimentar con seres humanos de hasta 14 días, o que los fetos abortados por estas clínicas vendan los órganos de los fetos abortados al por mayor, como hígados, cerebros, riñones, y lo que se busca con la extensión del aborto, incluso hasta los 9 meses, no es otra cosa que la de esperar para una mayor maduración de los órganos y que estos sean más útiles para la investigación. Y todo esto tiene un fin comercial. A lot of people want intact hearts these days because they're looking for specific nodes, AB nodes, SA. I was like, wow, I didn't even know. Good for them. Yesterday was the first time she said people wanted lungs. And then, like I said, always as many intact livers as possible. People just want livers. Some people want lower extremities too, which that's simple. I mean, that's easy. I don't know what they're doing with it. I guess they want muscle. Yeah, a dime a dozen. ¿Acaso no se aprobó hace poquito la ley del aborto en Nueva York, en la que se puede sacrificar a un niño en gestación en el 9º mes de embarazo e incluso en el momento mismo del parto? Todas estas herramientas permiten reconfigurar al ser humano. Veamos algunos ejemplos, que algunos son verdaderamente sorprendentes. En el caso de los transgéneros, ahí vemos el caso de una mujer que se hormonizó para que le creciera la barba, se extirpó los senos y además está embarazada. Un caso bastante emblemático, si no me equivoco fue en Gran Bretaña. Tenemos también el caso de la transedad, el canadiense Paul, que a los 46 años se sintió una niña de 5 años y decidió cambiar su nombre a nombre de niña, e incluso ha sido adoptado por una familia, abandonando a su mujer y a sus 3 hijos. Tenemos también el caso de Transraza, una actriz alemana llamada Martina Wigg, que decidió cambiar de color de piel, y no conforme con ello, decidió también cambiar de nombre. Ahora se llama Malaika Kubawa. Los casos de transespecie también son verdaderamente sorprendentes, ¿no? Un hombre, por ejemplo, que se volvió mujer y no conforme con ello, decidió ser la mujer lagarto
y finalmente terminó transformándose en la mujer dragón. También tenemos el caso del hombre loro, un caso, creo que este hombre ya falleció, un hombre que quería parecerse a un loro porque él se sentía identificado con los loros. Tenemos también el caso del hombre leopardo, o incluso también el caso de un hombre que se siente un perro dálmata y que duerme en una jaula para perros. Y tal vez los más sorprendentes, que son los casos de los transcapaces, personas que nacieron sanas y decidieron lisiarse voluntariamente, porque querían simplemente experimentar la vida desde la discapacidad. Vemos el caso de una mujer que decide tirarse ácido en los ojos para quedarse ciega, o el caso también increíble de una mujer que decidió arrojarse por las escaleras para quedarse paralítica. De hecho, está en una silla de ruedas. Ahora, ¿y todas estas cosas? ¿Dónde se enseñan? ¿Dónde las ve uno? Además de verlas en los medios, lógicamente. ¿Dónde se pueden ver hoy por hoy? Se pueden ver, sin lugar a dudas, en las escuelas. El famoso unicornio de género, que lo que hace es normalizar estas disforias de género que acabo de mencionar, se están implementando en las escuelas. Nuestras realidades físicas son irrelevantes, ya la anatomía es irrelevante, nuestra biología es irrelevante, nuestras capacidades cognitivas son irrelevantes porque, al fin y al cabo, somos criaturas que podemos ser moldeadas de acuerdo a nuestra percepción. A través de la propaganda y en las escuelas se intenta normalizar este comportamiento. Hay una tendencia, un patrón: transgénero, transedad, transraza, transcapaces, hombre cyborg y finalmente Homo Deus. No son sino estados previos del transhumanismo, no son sino una especie de acostumbramiento para estas nuevas generaciones en aceptar esta diversidad. Y finalmente, reconfigurar al Homo sapiens para terminar en llevarlo a un objeto, a una masilla, un hombre de plastilina que puede ser moldeado. Y la pregunta es, ¿quiénes están detrás de toda esta agenda y de este programa de ingeniería social? Bueno, muchos los podemos encontrar en el foro de Davos, The World Economic Forum, los gerentes de Big Tech, Big Pharma, las plataformas financieras y desde ya los grandes filántropos como Soros y su Open Society Foundation, Bill y Melinda Gates Foundation, Zuckerberg Initiative, Ford Foundation, Wellcome Trust y algunas más. Las donaciones son una forma de privatizar el poder político. Se compran voluntades. Nada impide a Bill Gates, por ejemplo, en donar 3.400 millones de dólares a la Organización Mundial de la Salud, pero no deja de ser inmoral, ya que de facto lo que está haciendo es privatizarla y someterla a sus dictámenes. Esta lógica se repite, aunque usted no lo crea, con la ONU, con el FMI, con el Banco Mundial, en todos los organismos supranacionales, en todos los estados nacionales, en las universidades e incluso en las ONG, o diría sobre todo en las ONG. Para destruir al ser humano y llevarlo a condición de objeto, hay que borrar el pasado, resetearlo, para así pasar a esta nueva normalidad. Hoy, los humanos tienen un precio de mercado. Si no, vayan a preguntar a las clínicas que fabrican bebés, a ver cuánto sale cada uno y cuánto sale alquilar un vientre. Y finalmente, lo más importante, en este cambio de paradigma, ya la tecnología no está al servicio del hombre, sino que es el hombre que
que está al servicio de la tecnología. Muchos de estos cambios no necesariamente se harán por la fuerza, en donde nos van a poner en campos de concentración y bajo pena de prisión nos van a querer modificar e implantar chips. No, yo particularmente pienso que esto no va a ser así. Ya sabemos, por ejemplo, que a través de los celulares y de la propaganda nos orientan y nos controlan. Pero también podrían inocularnos ciertos elementos a través de las vacunas y ni nos daremos cuenta de ello. Se sabe, por ejemplo, que hay vacunas en las que te inoculan ARN mensajero, pero también de manera voluntaria, como ya hemos visto, personas que deciden lisiarse a sí mismas. Entonces, ¿por qué no podríamos pensar que podrían existir personas que voluntariamente deciden amputarse un brazo, las piernas o incluso sacarse los ojos para implantarse algún aparato tecnológico y potenciar sus capacidades? Para finalizar, quisiera decir que este mundo distópico que acabo de describir no es una utopía, no es una fantasía, es algo real que se está llevando a cabo lentamente, sutilmente, y vaya a saber cómo terminará. Porque hoy por hoy vemos niños y jóvenes que están creciendo con la idea de X-Men o ser un superhéroe, creyendo que ellos también van a poder materializar ese sueño de inmortalidad, de omnipotencia, de omnipresencia o simplemente de super bienestar.